Mateo capítulo 20 dice de la siguiente manera, versículo 1: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo le dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tenéis tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amén. En este día quiero compartir un tema que tiene que ver con el dar gracias, pero casi lo voy a dar de una manera al revés, porque voy a tratar con el tema de la murmuración. Y la murmuración viene siendo lo opuesto a la gratitud. Es bastante normal que los seres humanos nos comparemos unos con los otros. Yo creo que, todos los jóvenes que han estudiado de aquí se han dado cuenta que cuando se reciben de high school, uno de los tantos premios que de repente se dan o menciones que se dan es que se elige alguna persona de entre los estudiantes que se piensa que tiene las cualidades, que va a salir adelante en la vida más que los demás, ¿verdad? Los jóvenes saben que se dice most likely to succeed. No, seguramente esta persona porque es brillante en las matemáticas, seguramente esta persona porque sabe tratar con todas las personas que se le acercan. Gracias. Pero le digo una cosa, en la vida los años van pasando, pero antes de que pasen no podemos saber de una manera adelantada cómo le va a ir a las personas en el futuro. Algunas personas que pensamos que van a brillar y ser muy exitosos, luchan demasiado en la vida. Sin embargo, hay otros que van de éxito en un área de su vida a éxito en otra área de su vida. Otros luchan y batallan por años y por décadas. Algunos llegan a tener problemas familiares fuertes. Otros llegan a tener problemas de salud, llegan a tener enfermedades que no esperaban. Algunos llegarán a tener posiciones de bastante influencia, y otros quizás van a luchar y batallar a lo largo de su vida. Pero a lo largo del camino pues se ha aprendido un par de cosas. La primera, hermanos, es esta: que este juego de la comparación, lamentablemente mucha gente, la mayoría lo juega. Entonces no te desanimes si la gente te está comparando. Es casi
parte de la vida. Y la otra cosa es que cuando te comparen con alguien, lo cual no debemos de hacer como cristianos, pero aún los cristianos caemos en esto, van a haber personas que se van a ver mejor que tú y van a haber personas que quizás se van a ver peor que tú, ¿verdad? Que eso no te desanime. Lo tercero que menciono es cuidado con la envidia. Es una área donde todo ser humano batalla, aún los cristianos. Y uno típicamente como persona tiende si cae en la envidia, tiende a envidiar a la persona que está un poco más cerca que uno. No quizás con el dueño de toda la empresa, ¿verdad? Pero con el que más o menos tiene más o menos el mismo nivel de trabajo y es como comparable a uno. Es muy difícil para las personas, para el ser humano, si digamos en un lugar de empleo le ofrecen una posición más alta a alguien. Y más si usted considera que usted lleva más tiempo, que usted sabe más, que usted ha trabajado más duro. Y la gente, hermanos, en la vida lucha. Todos luchamos y batallamos en esta área de nuestras vidas. Pero sabe una cosa, si usted llega a hablar con alguna persona, que usted se da cuenta que tienen envidia, los llega a escuchar y se da cuenta, hermanos, que si usted de repente sintió envidia con ellos a lo mejor sienten envidia con alguien que está un paso más arriba que ellos. Esto es un problema de pecado que es muy general entre los seres humanos, incluso los que somos cristianos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando estamos jugando este juego de compararnos con los demás? Nos perjudica, porque entonces ya no nos estamos concentrando y enfocando en las cosas que debemos de hacer. Entramos a tener rivalidad, empezamos a competir con los demás y esto no agrada a Dios. Y lo peor de todo, hermanos, es que empezamos a murmurar y estamos murmurando contra nuestro Dios. Ahorita les voy a explicar de eso más adelante. Es algo muy peligroso y aún, hermanos, para los que estamos sirviendo en el ministerio. Cuando uno murmura, lo que está uno dando a entender es que uno no está feliz con la situación que uno está viviendo. Uno está con una actitud de crítica. Uno está ahora sí a voz baja diciendo cosas negativas acerca de otra persona que considera que no merece el bien que ha recibido en la vida. La Biblia dice que nosotros debemos de hacer todo con murmuración. Sin murmuración. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la murmuración y quizás uno de los ejemplos más clásicos que hay en la Biblia es cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto. Tenían como líder a Moisés. Claro que el Señor iba al frente, habían salido de Egipto, van en el desierto rumbo a la tierra prometida. Ellos murmuraron porque no les alcanzaba el agua. Murmuraban porque no les gustaba estar en el desierto. Murmuraban porque pensaban que Moisés no era un buen líder. Murmuraban porque les hacía falta, según ellos, el estar en Egipto. Les murmuraban porque todavía no habían llegado a la tierra prometida. Murmuraban porque habían pensado que Dios se había olvidado de ellos. Voy a leer un par de versículos que abordan lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, en Éxodo 15 y versículo 24 dice así: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Éxodo 16:2. A ver si nos ayudas, Nico, porque van a venir varios versículos. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Éxodo 17.
y versículo 3 dice: así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Números 14 y versículo 2 dice así: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá que muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y luego, cuando el apóstol Pablo le escribe una carta a los corintios, él hace mención del pueblo de Israel y dice en 1 Corintios 10 y versículo 10 lo siguiente: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces la Biblia nos habla mucho en contra del murmurar. Un versículo más que se me estaba pasando, San Santiago 5 y versículo 9, donde dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Ahora, ¿cómo detectar a un murmurador? No voltee a su lado, no se le quede mirando. Hermano, no sé por qué. Mire, un murmurador nunca está satisfecho con lo que tiene. Si es dinero, nunca es suficiente. Si es su casa, alguien tiene una casa mejor. Si son sus grades, sus calificaciones, entonces murmura de otra persona que sacó mejores. Es un experto en la crítica. Esa es una manera de detectarlo. También siempre tiene una excusa, un pretexto para todo. Si le preguntas por qué no compra un carro nuevo, dice que la tasa de intereses está muy alta. Si le preguntas otra vez, te va a decir que está muy caro. Si le preguntas otra vez, te va a decir que un carro de nuevo es un robo. Y si le preguntas por qué no compra un carro usado, él dice: estás comprando los problemas que otro ha tenido. Y si le preguntas por qué no arreglas tu propio carro, dices: no quiere tirar el dinero. Entonces, a todo le va a hallar y todo va a señalar. ¿Y cómo más detectar a un murmurador? Es una persona que de una manera secreta piensa que nunca la va a hacer, que nunca va a salir adelante. Y la palabra clave aquí es secreta, secretamente, porque quizás él o ella nunca se da cuenta de que realmente se ha dado por vencido en la vida. Pero cuando se queja, se da a conocer cómo es esta persona. Como que piensa como que la vida está como todo arreglado en contra de sí mismo. Como que está él como condenado a fracasar, a fallar, siempre a quedar a medias. Si le ofreces un vaso de agua y le preguntas: ¿está medio lleno o medio vacío?, te va a decir: no, a lo mejor está sucia, ¿verdad? Porque es pesimista, es negativo. Vamos al tema el día de hoy. Estamos en Mateo capítulo 20 y debemos en estos días estar pensando en lo importante que es ser agradecido. Yo veo muchos agradecidos aquí, amén. El pueblo de Dios es un pueblo que está agradecido. Nos dice el versículo 1 que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí nos vamos a dar cuenta de los obreros murmuradores. Ahora, el dueño no es otro sino Dios. Nos dice pues que no solo es el dueño, pero es padre de familia. Y él sale a contratar gente para que le trabajen. Tiene un terreno inmenso. Piense usted en hectáreas y hectáreas y hectáreas
más allá que la vista nos permite ver. Y él necesita muchos obreros. Ya ha llegado el tiempo para la cosecha. Entonces le urge hacer que se haga el trabajo ya, que no se vaya a perder la cosecha. No puede esperar. Necesita trabajadores ahorita. Pero también, hermanos, tiene los recursos, tiene el dinero para contratar a muchos trabajadores. Él tiene, por lo tanto, dos cosas en abundancia: suficiente trabajo y suficiente dinero. Y esto es clave para esta historia, porque si no tuviera, hermanos, ni dinero ni trabajo disponible, no funciona esta historia. Y él va al lugar donde se contratan a los trabajadores, ¿va? Él va para allá donde están parados en la mañana, va al Home Depot de sus tiempos, por así decirlo, ¿va? Ahora, los hombres están en la historia y realmente no tienen muchas opciones, no tienen nada que hacer, están esperanzados en encontrar trabajo, porque no tienen trabajo, no tienen un contrato, y están nada más esperando a ver si alguien los toma en cuenta. No tienen trabajo, no tienen dinero, hay poca esperanza. Cualquier cosa que se les ofrezca sería una bendición. ¿A poco no? No, yo no trabajo para eso, no. El que necesita va a trabajar con tal de tener, por lo menos, para tener un techo y para tener una comidita. Entonces aquí hay 5 grupos de trabajadores. El primero, hermanos, son los que llegan, hermanos, a la primera hora de la mañana. La mañana los hebreos empiezan a contarlo a las 6 de la mañana. Ellos llegan temprano. Qué bueno para ellos. Ellos han llegado a un acuerdo en cuanto a lo que se les va a pagar. Han aceptado pues un denario. Son los primeros contratados. Qué bien. Entonces se les paga un denario, y eso era el sueldo normal para un trabajador en lo que ellos iban a hacer, piscando pues la cosecha. El segundo grupo de trabajadores pues llega a las 3 horas, a las 9 de la mañana. Vean. Llega a las 9 y había todavía mucho trabajo que hacer, mucha cosecha que se tenía que levantar. Qué bueno que llegaron, estaban dispuestos, estaban listos para el trabajo. Les ofrece un trabajo, les promete pagarles. Fíjense lo que les promete pagarles lo que es justo. Diga justo conmigo. Entonces no se les ofrece el denario como al primer grupo, y ellos tienen que confiar de que el hombre que los ha contratado es un hombre que es justo, que no les va a robar. El tercer grupo es un grupo que ya llega al mediodía, es decir, les costó pararse, ¿no? No sé si durmieron muy tarde o se sentían mal, no sé, pero se les dice lo mismo que a los de las 9 de la mañana. ¿Sabes qué? Trabajen y les voy a pagar algo justo. El cuarto grupo llegan a las 3 de la tarde. Qué bárbaros, ¿ya? Nada más les falta nada más poco para poder trabajar, pero se les da la misma oferta. Los que llegan a las 3 p.m. como los que llegaron a las 9 a.m. Se les ofrece que se les va a pagar lo justo. Y luego está el quinto grupo, los tremendos, ¿verdad? Llegan, hermanos, a la última hora. Llegan a las 5 p.m. El día de trabajo termina a las 6. Llegan a las 5. 1 hora iban a trabajar. Mire, hermanos, desde el punto de vista del dueño, ellos como que han perdido su potencial. Han dejado que pase todo el día. Se han perdido el tiempo, pero bueno, ahí están, llegaron. Peor es nada, les ofrece trabajo. Es más, no les promete nada exactamente. Ellos son los que van a trabajar menos, y entonces no se les promete nada. Ellos no sabían cuánto se les iba a pagar. Ojalá y me paguen algo, ¿verdad? Ellos sabían que no podían exigir nada. Por gracia reciben un trabajo que no merecen, y por fe lo toman, fe de que van a poder cobrar algo. Y luego, hermanos, podemos decir esto acerca del dueño: tenía mucho trabajo, tenía mucho dinero,
pero también tenía mucha compasión. Y vamos a ver cómo continúa la historia. Porque aquí hay dos grandes sorpresas que se dan. Cuando termina el día de trabajo, dice el versículo 8, esto: cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, los últimos, hasta los primeros. Esto era inusual, digamos, pero quizás de vez en cuando se escuchó que se había hecho, pero no era lo más común. Ok, los que llegaron a las 5 de la tarde, pues que pasen primero, ¿verdad? Y quizás uno diría, bueno, va a buscar a ver si tiene quizás alguna cora aquí, veamos, aquí alguna cora que, digamos, es decir, digamos, un billete de $1, es decir, llegaron al último, ¿verdad? Pero pasa algo, hermanos, porque el dueño de la propiedad tenía algo en mente. Él quería pagarle a los últimos primero. ¿Sabe para qué? Para que se diera a conocer las intenciones de los que llegaron primero a trabajar, para manifestar lo que había en el corazón de los que llegaron a las 6 de la mañana. Fíjese, los de las 6 de la mañana tenían un contrato. ¿Un qué? ¿Sí? Un día de trabajo, un denario. Los demás trabajaron por fe, porque te van a dar lo justo. Bueno, ojalá sea justo, ¿verdad? El dueño. Y el dueño del terreno, él quería que el primer grupo se diera cuenta cuán generoso era como dueño, cuán generoso él podía ser aún con aquellos con los cuales no les había prometido un sueldo. Ahora estamos llegando a un momento importante de la historia, versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, 5 p.m., recibieron cada uno un denario. Esto era como, wow, ¿verdad? Estos como, quizás algunos de ustedes son meseros o han sido meseros. Eso sería como, como que si alguien vino a su lugar donde usted trabaja, cenaron, no sé, gastaron $50 y le dejaron una propina como de a 100 o de a 200, como what? Espérate, pagaron 50, digamos, no te están dando el 15, el 20%, te están dando como el doble. Es como, eso es increíble, eso no se escuchaba. Pero los de las 6 de la mañana están viendo, wow, si a él le pagaron, si a estos le pagaron un denario por 1 hora, pues yo empecé a las 6 y terminé a las 6. Si es un denario por hora, yo creo que a mí me van a dar unos 12 denarios, mano. Ya estoy pensando, ahora están bien matemáticos, ¿verdad? Sigue la historia, dice el versículo 10. Al venir también los primeros, pensaban que habían de recibir más, porque ya van pasando todos los grupos de las diferentes horas. Pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Un denario. Ahora, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ve, hermano? Digo, si es una historia nada más, está en la historia, conozco esa historia, pero ¿cómo lo ve en la vida? Es decir, esto es como usted está trabajando en un trabajo y le están pagando, no sé cuánto le estén pagando. Vamos a decir le están pagando, vamos a decir que le están pagando 20, y después llega alguien, pero para que usted llegara a 20 pasaron años, ¿verdad? Y después llegó alguien ayer, hermano. Ayer llegó y le están dando igual que usted, o imagínense que le dieran más, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Yo me imagino que usted quizás se siente igual como los que trabajaron las 12 horas. Porque si hay algo que es verdad del inmigrante, si hay algo que es verdad, hermanos, acerca del hispano, que somos trabajadores, ¿sí o no? Somos trabajadores, ¿sí o no?
Porque el inmigrante viene y trabaja todo un día y saliendo de ahí está buscando un part-time o un jalecito para ganar un poco más. Así es el inmigrante. ¿Vea? Yo no entiendo estos que se andan quejando, que nada más están viviendo del gobierno. No digo que no habrá gente que haga eso, digamos, pero le voy a decir, la gran mayoría de los que yo conozco, y más los que somos cristianos, digamos, estamos trabajando y estamos trabajando duro, ganando y aportando también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, los de las 6 de la mañana empiezan a murmurar contra el padre de familia. Versículo 13, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Y hasta cierto punto, hermano, los comprendemos. Si usted se pone en sus zapatos y yo me pongo, no diría, no, pues sí, tiene sentido. Como que diríamos, no es justo, ¿verdad? Versículo 12. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho, ¿cómo los hizo? Iguales que a nosotros. Esa frase. Iguales que a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Eso es lo que le molesta. Que los hicieron igual que a nosotros. Si solamente estamos contando horas, entonces sí, no son iguales. Pero les pagó igual. Ellos pensaron, versículo 10, que iban a recibir más. Es decir, vieron que llegaron los últimos, vieron cuánto les pagaron. Eso hizo que sus expectativas crecieran. Me van a pagar más a mí. Y de repente, cuando les pagaron igual, hermanos, explotaron. Y por un lado parece que la queja tiene sentido. Tiene sentido porque ¿cómo le vas a pagar a alguien que trabajó una hora igual que una persona que trabajó 12 horas? Pero es donde como seres humanos fallamos al estarnos comparando unos con otros. Porque lo que nos damos cuenta, hermanos, que esta queja no era tanto con los que estaban trabajando menos, los de una hora. Más que nada la queja era contra el padre de la familia, con el dueño del terreno, porque él fue quien les dio el trabajo. Y si él no les hubiera dado trabajo, ni los de las 6 de la mañana se hubieran ganado ni el denario que se han ganado. Él les prometió un denario y ese fue el contrato, y ellos aceptaron. Y a los demás les dijo lo justo. Ahora, a ver, lo que pasa es que como seres humanos apoyamos a los que andan mal, los que dicen cosas que no deben de decir. No sé si a usted le ha pasado que usted trabaja duro en su trabajo y después el crédito se lo dan a otra persona. Eso, pero fue mi idea, pero yo lo empecé, yo lo hice, y ahora le dan el crédito a otra persona. O quizás los dos trabajaron igual de duro, pero le dieron más crédito a la otra persona. O trabajaste quizás más duro y les dan el crédito por igual. Pero Cristo, por esto dice la historia, porque Él sabía, hermanos, Él sabía que nosotros, iguales como los de la primera hora, hermanos, estaríamos murmurando. ¿Y sabe por qué? Porque debajo de la murmuración hay otro problema. La murmuración es la superficie. Y si vamos más abajo, lo que hay es envidia. Hay envidia. Es creer que otros reciben cosas que no merecen y a nosotros no nos dan lo que sí merecemos. En el versículo 13 el dueño dice: amigo, no te hago agravio. Tranza para que me entienda, ¿verdad? No te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Yo quiero. Él es el dueño. El problema que ellos tenían de envidia era porque ellos querían decirle al dueño lo que él iba a hacer con su dinero. Pero él es el dueño. Él es el padre de la familia.
Él es el jefe, el que está ahí, hermanos. Y cuando como seres humanos sentimos envidia, la envidia no es un problema que tenemos con la otra persona, aunque así parece. El problema que tenemos es con Dios. Porque como que le estamos diciendo a Dios: Señor, ¿por qué a esta persona lo estás bendiciendo más? Y yo, que tengo más tiempo aquí, todavía sigo en la misma y sale adelante. Y no puede ser, no debe de ser, mejor dicho. Pero hermanos, el murmurar es un síntoma de un problema más serio. Ya lo dije, es la envidia. Y aún bajo la envidia hay todavía otro asunto que es más profundo, hermanos. El problema de la envidia, hermanos, es que el ser humano está enojado con Dios. Está enojado con Dios. Pero ¿cómo nos vamos a enojar con Dios? Ahí no hay manera de ganarle a Dios, mano. No hay manera de vencernos ni ponerle al tú por tú. Y Cristo enseña esta historia para que aprendamos algo acerca de Dios. Cuando nosotros a veces pensamos, al mirar nuestra vida, que estamos recibiendo pura justicia, mientras otra persona está recibiendo pura gracia. Claro, es mejor recibir justicia que gracia, porque la justicia es lo que mereces, y la gracia es cuando te dan algo todavía mejor que aún de lo que no mereces. Cuando nosotros murmuramos, casi lo que estamos pensando es que nos sentimos que somos más importantes de lo que somos. Yo merezco. Disculpe, don, ¿verdad? Disculpen, doña, ¿verdad? Cuando estamos murmurando, estamos nosotros minimizando la gracia de Dios. Hermanos, Dios no solo está interesado en nuestro trabajo, que nos esforcemos como lo hacemos. Él está interesado, y más interesado, hermanos, en por qué nosotros trabajamos, en el por qué nosotros hacemos lo que nosotros hacemos. Mira, si lo que único quieres es algo que es justo, Dios te lo va a dar. Te va a lo justo y vas a entrar al cielo, pero quejándote, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y a panzazo, ¿verdad? Todavía diríamos, ¿verdad? Pero por el otro lado, hermanos, si dejamos que Dios en su gracia nos dé y nos bendiga, es mucho mejor. Es mucho mejor. Él es el dueño de nuestra vida, aleluya. Y el dueño del oro y de la plata, alabado sea Dios. Y yo mencionaba que de repente, quizás en su trabajo, alguien llegó después, sabía menos, y de alguna manera ya lo rebasó. O ahí les va otra. Usted lleva cierto número de años aquí y después llega alguien después, y el que llegó después arregló papeles antes que usted. Híjole, eso está duro. Eso está duro. Pero ¿a poco Dios no sabe lo que hace? Y aunque sea, hermanos, el sistema es injusto. Yo entiendo que la inmigración aquí en este país está pero terrible, hermanos, ¿verdad? Y hay injusticias, eso yo lo entiendo. Pero por sobre encima hay un Dios que nos quiere bendecir a todos los que le buscamos, aleluya. No deje, hermanos, que los avances de otro llenen su corazón de envidia. Me decía un hermano en Cristo hace unos 20 años que en su país, que cómo le dio, me lo dijo en confianza, y dice que como que me decía que cómo le dio como coraje y envidia cuando pusieron como maestro de escuela dominical a uno más nuevo, y decía, y conocía menos de Biblia y poquitos años de convertido, y yo que tengo tantos años y conozco bien la palabra, sí, pero
Dios sabe por qué. ¿A poco no? Dios sabe. Entonces, hermanos, ¿cuál es, hermanos, la respuesta para un corazón que ha murmurado? Hermanos, en primer lugar, hermanos, dale gracias a Dios por las bendiciones que tienes. Aleluya. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Escuchaba yo la historia de un hombre que trabajaba muy duro, pero ganaba muy poco, y llegaron el tiempo de las fiestas y él quería, cada año le compraba zapatos a su hijita, y esta vez nada más que no le alcanzaba. Y empezó a sentirse mal y se quejó con su esposa y se casó con otra persona, y luego fue a hacer un trabajo en una casa y se lo mencionó a una persona que estaba quejándose acerca de esto. Y en eso un señor que estaba por ahí dijo: ¿sabe qué? Yo tengo una niña de su edad. Este hombre el segundo era muy rico. Dice: tengo una niña de la edad de su niña, pues, dice. ¿Y qué daría yo? Dice, ¿qué daría yo que ella pudiera caminar? Le compraría todos los zapatos, dice. Tu niña por lo menos camina, aunque sea con zapato viejo. Hermanos, siempre hay gente que está batallando más que uno. Siempre lo hay. Y es bien importante, hermanos, que demos gracias por lo que sí tenemos. La otra cosa, hermanos, otro consejo que le quiero dar, hermanos, ese es el corazón del asunto, hermanos, es que no debemos de poner nuestra mirada sobre aquellos que nosotros consideramos que les va mejor. Mire, le fue mejor. Mire, le pagan tanto en su trabajo. Mire, se casó con su pareja que como que le fue bien, ¿verdad? Le fue bien, bueno, pero cada quien escogió, ¿sí o no? ¿Verdad? Cada quien, ¿verdad? Y solamente usted sabe, y cada persona sabe cómo le va en el hogar, ¿sí o no? Porque puede parecer el pasto muy verde del vecino, no hay ni una hierba, pero hasta que usted esté viviendo ahí, ¿verdad? Se va usted a dar cuenta. Démonos cuenta que Dios no está obligado a darnos nada, ni nada nos debe. Él es soberano. Él no tiene que hacer las cosas a nuestro criterio. Él hace como Él le place, no de manera caprichosa, sino que Él es infinitamente más sabio. Aleluya. Y lo que Dios quiere, hermanos, sobre todo, hermanos, es que no solo que trabajemos, ya sea en nuestros trabajos, ya sea también en la obra de Dios, que sirvamos en la obra de Dios. Dios quiere que nosotros seamos fieles en lo poco, en lo mucho donde Dios nos pone. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, hablando de los últimos tiempos, aquí el tema era el tema de las recompensas? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Alabado sea Dios. Amén. Dios es justo. Él no le va a quedar a deberle nada a usted ni a mí. Y no solo es justo, Dios también es generoso. De repente van a haber sorpresas en la vida. Alabado sea Dios. Y imagínense en el tribunal de Cristo cuando Él empiece a dar recompensas a los creyentes. Yo creo que van a haber unas grandes sorpresas. Dios tenga misericordia de todos, ¿verdad? Aleluya. Aquí está el Señor. Entonces, el quejarnos no nos ayuda para nada y nos quita la gratitud. Quiero terminar con Filipenses capítulo 2 y versículo 14. Hace todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos significa agarrados, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, escribe Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Lo que hagas, hazlo sin murmurar, sin contender, sin quejarte. Porque yo, siempre me piden a mí no me reconocen, esto y el otro. ¿Sabes qué? Te estás envenenando, te estás arruinando lo que estás haciendo, estás echando a perder el bien que has hecho. El Señor está aquí, Él te quiere bendecir con su gracia, ¿a poco no? Hermanos, ¿y sabe qué? La pura verdad, nosotros somos, otra manera de aplicar ese mismo tema, nosotros somos los de la última hora, hablando lo que es la hora de Cristo. Porque, mire, los primeros cristianos que llegaron son como, ahora sí, los de las 6 de la mañana, que fueron perseguidos, que fueron apedreados, que tuvieron que empezar la obra, es decir, sufrieron demasiado. Y nosotros a estos tiempos, hermanos, y más en este país, hemos llegado ahora sí a la última hora. Y recibimos el Evangelio, ¿verdad? En el tiempo de calor, al aire acondicionado. En el tiempo del frío, al calentón. ¿Están cómodos? Okay. Una buena cena después. Está bueno su asiento, ¿sí o no? ¿Verdad? Y aquí estamos y nadie se está muriendo de hambre, ¿verdad? Todavía a veces nos pasamos, ¿verdad? Hermanos, Dios ha sido tan generoso con nosotros, aleluya. Nos ha dado tanta bendición que no merecemos. ¿Y sabe cuál es la mejor bendición? Es que nosotros hemos recibido el perdón de Dios por nuestros pecados. ¿Y cómo está esto, pastor? Merecemos el castigo eterno, porque los pecados nos separan de Dios. Pero tanto nos ama Dios que envió a su Cristo, su Hijo unigénito, quien murió en la cruz, pagó el precio por mis culpas y las tuyas. El diablo dirá, yo fui ángel en el cielo y a este lo vas a perdonar, ¿verdad? Y todo lo que ha hecho, y esto y el otro, no sé qué tal, es la gracia de Dios que nos perdona. Si tan solo ponemos nuestra confianza en aquel que pagó el precio de nuestra culpa, Él está aquí. Yo les quiero invitar a que hagamos una oración. Le voy a pedir que todos los ojos se cierren. Cierre sus ojos, porque llega el momento que esta palabra que usted está escuchando se aplique a su vida. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres un Dios que no solo eres justo, pero aún mejor eres lleno de gracia. Señor amado, te bendecimos, te honramos, Dios, y te damos la gloria, Padre. Señor, por tu gracia hemos alcanzado el perdón. Por tu gracia hemos alcanzado a tener una relación contigo. Si Dios ha hablado a tu vida, te puedes acercar al altar. Y si tú que estás en este lugar escuchando la palabra de Dios, te quiero decir que Dios te ama. Y aunque no mereces el perdón, ni tampoco yo lo merezco, Él te quiere perdonar. Envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar el precio por tus pecados. ¿Quién quisiera recibir a Cristo en esta tarde? ¿Habrá alguna persona?